tú tienes el cuidado de nosotros. Gracias, Señor, te alabamos y bendecimos en esta noche tan preciosa. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Es una bendición poder estar hoy acá con el pueblo del Señor. Amén. Y los que nos están viendo por allá por Canal 26 y Facebook también, Dios les bendiga. Un saludo especial a mi mamá, a mi papá, que siempre me miran. Y el Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. En esta noche estamos estudiando acerca de la serie de la santidad. Y sabe una cosa, el Señor me decía que santidad es amistad con Dios. Para que lo entendamos, para que lo podamos vivir, pero sobre todo practicar. Santidad es amistad con Dios. Amén. Abra su Biblia y acompáñeme en la primera carta de Pedro. Y vamos a buscar en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Primera de Pedro 1 del 13 al 16. ¿Lo tiene ya, hermano? Amén, gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Gracias, hermano. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Incline su rostro. Pongamos esta palabra en las manos del Señor y del Espíritu Santo. Amado Señor, gracias te damos. Gracias, porque tú nos has traído a este lugar, Señor, con el deseo de ser alimentados a través de tu palabra. Señor, vivifícanos a través de tu palabra. Señor, que esta palabra vaya y no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual la has dado. Señor, a ti siempre es toda gloria y toda honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En mi corta vida cristiana, frecuentemente, lo digo para la gloria del Señor, me ha tocado escuchar esta frase que dice: hermana, por favor, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios, me dicen. O me dicen, por favor, ore por mí, porque a usted Dios sí le escucha. Este concepto, este tipo de pensamiento ha trascendido por muchos años en la historia y en el pensamiento religioso. E incluso en la comunidad católica, usted sí ha escuchado, el reconocimiento de un santo se produce después de un proceso de justificación judicial llamado canonización. Y en este caso es el Papa, a quien protocolariamente se le llama su santidad. El Papa, él es el que puede determinar quién es un santo católico. Ser santo es ser semejante a Cristo. Amén. Ser santo es ser semejante a Cristo. Una vida de un solo santo puede repercutir en la historia de una familia como también de una comunidad entera. Vamos a hacer un relato a través de los evangelios, a través del libro de los Hechos y a través de las cartas del apóstol Pablo, de cómo ha venido a iniciarse y a propiciarse esa vida de santidad.
En los evangelios se detalla que la santidad en la iglesia se inicia a través de los primeros discípulos, en donde se prepara a través de esa vida consagrada de ellos hacia Dios la venida del Espíritu Santo a través de ellos, y se indujo entonces al cumplimiento de la promesa que Jesús les había dicho, que el otro Consolador vendría para estar con ellos y con nosotros hasta hoy en día. En el libro de los Hechos ya se muestra una iglesia santificada. ¿Por qué? Porque en el derramamiento del Espíritu Santo recibió el don del Espíritu Santo, la cual la empoderó para actuar en el nombre de Jesucristo, y a través de este derramamiento se establece un nuevo pacto. Se inaugura, por así decirlo, una nueva era. Habían señales que identificaban la vida santificada de cada discípulo. Dice que ese día de Pentecostés cayeron como lenguas repartidas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Hablaron en otras lenguas e iniciaron a hacer señales de milagros, sanidades, prodigios en el nombre de Jesús. Este fue todo un acontecimiento porque ya la vida de ellos estaba santificada y bautizada por el poder del Espíritu Santo. Pero si nos vamos más a la era del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento también, en sus cartas, él habla de la santidad de una forma más práctica, de una forma en donde funda principios y reglas que sirven para el diario vivir, a través de los cuales se logra modelar la existencia de un discípulo que debe de tener convicciones firmes, bases fuertes, que deben de atacar la confusión que existe hoy en día en muchos cristianos, en donde brota de una misma fuente dos clases de aguas, en donde hay un doble ánimo. Por lo cual se puede resumir que la santidad tanto es el deseo como es el deber de todo cristiano de ser semejante a Cristo. Amén. El estudio de la palabra santo nos lleva a la palabra griega que se llama agios. Agios significa alguien que es apartado y que es sagrado. Si yo le pregunto en esta noche, ¿usted se considera una persona santa, sí o no? ¿Qué se contestaría a sí misma? Muchos me pueden decir, no, hermana, yo no me considero una persona santa. Pero desde el momento en que usted entrega su vida a Jesucristo y es sellado como un sello, que recibe el don del Espíritu Santo, usted es apartado del mundo y consagrado para Dios. Entonces usted sí es un santo. Amén. Usted sí es un santo. ¿Por qué? Porque su naturaleza es la naturaleza del Señor. En usted vive la misma naturaleza de aquel que resucitó de los muertos. La misma naturaleza está hoy en usted. Y entonces usted es diferente al mundo. Es decir, es especial para el Señor. Aunque déjeme decirle una cosa. Creo con todo mi corazón que aunque Dios no tiene favoritos, sí tiene íntimos. Aunque Dios no tiene favoritos, pero sí hay íntimos para el Señor. El estudio de la interacción de un santificado en su medio es fascinante, pero también es todo un desafío, porque tenemos que aprender cómo debe ser la vida de santidad al desenvolvernos en una profesión, en un oficio, en los estudios, en la familia, en las relaciones sociales. Y entonces
nuestras acciones y nuestros actos deben de ser evidenciados por una verdadera y genuina santidad. Se debe de evidenciar porque si nuestra vida está apartada del mundo, no puede existir dos naturalezas en nosotros. En nosotros debe existir una sola naturaleza y es la de Cristo. Es la de la santidad que en Él mora. Hoy quiero que podamos estudiar 3 elementos que debemos de practicar para poder alcanzar una santidad en el Señor. Amén. El primer elemento es que santidad es amistad con Dios. ¿Por qué no lo repite conmigo? Santidad es amistad con Dios. Aquella ansia de devoción muchas veces y aquella efervescencia espiritual que queremos buscar respuestas pronto, soluciones inmediatas y queremos ver resultados pronto, puede ser que en nosotros nos produzca el riesgo de decepcionarnos muy rápidamente. Cuando la santidad es todo lo contrario a una vida de agitada efervescencia. La santidad es comunión y amor con Dios. Es Jesús mismo quien nos invita a vivir una vida de amistad y de comunión con Él. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. San Juan 15:15 dice la palabra: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando tenemos una relación de verdadera amistad con Dios, amamos a Dios, amén. Pero también aún amamos lo que desconocemos que Él va a hacer con nosotros. ¿Cuántos se han sentido muchas veces con incertidumbre de lo que va a pasar? Nadie tiene por cierto lo que va a pasar mañana, ni cómo Dios va a responder, ni de qué manera el Señor va a actuar. En serio, hermanos, a mí el Señor me ha dejado muy sorprendida de su manera de actuar tan diferente a nosotros. Amamos a Dios aún de lo que desconocemos de Él. Entre más se perfecciona esa relación de amor y de amistad con Dios, más se perfecciona entonces la santidad en el cristiano. Ser santo no es solo tener conocimiento de la verdad. No es solamente obedecer un estricto cumplimiento de la ley y de sus mandamientos. No es eso. Ser santo es tener un verdadero encuentro con Jesús. Es entablar una amistad con Él y sobre todo poder entablar diariamente un diálogo con Él. Yo recuerdo que cuando mis hermanos de obra social me invitaban al estadio a predicar, los días viernes, hermana Melba, y nos juntábamos allá con los bolitos a predicarle. Fíjese que cuando uno le estaba predicando a ellos, siempre había uno que se sabía de la A a la Z el versículo que les estábamos diciendo. Había uno que se sabía muy bien la Biblia, pero había algo distinto. No es lo mismo tener conocimiento de la palabra que practicarla y hacerla un estilo de vida. No es lo mismo solamente escuchar que ser hacedor de la palabra. Es distinto. Y entonces, santidad no es solamente un seguimiento mecánico o sistemático de que hoy voy a orar, hoy voy a ayunar,
y hoy voy a ir a la iglesia. Y mañana, hoy voy a orar, hoy voy a ayunar y hoy voy a ir a la iglesia. Santidad, aparte de estas disciplinas espirituales que son muy necesarias para el crecimiento y la vida espiritual cristiana, es amistad con Dios. Porque entre más conocemos de Dios, más cambiamos. Se nota cuando una persona se mete con Dios. Y se nota cuando una persona se aleja de Dios, ¿sí o no? Se nota, es evidenciable, se siente. Para que esta amistad fluya con el Padre, debe de existir un constante diálogo para que fluya entonces un amor mutuo, un amor mío hacia el Señor, pero también un amor mío hacia los demás. El mismo Dios vivo de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que vive enamorado de la humanidad, que tomó la iniciativa de reconstruir esa amistad que se había fracturado con los hombres, en donde Él tuvo todo el deseo de darse a conocer y tener un diálogo a través de su palabra. Hoy su palabra es la fuente más viva de comunicación entre el Señor y nosotros. El día martes, si no estoy mal, estaba atendiendo a una jovencita y me decía lo siguiente: hermana, me decía, ¿cómo deseo que Dios me dé palabra? Ya no me ha hablado el Señor. El Señor ya no me habla nada, porque cada vez que yo iba antes a algún lugar, el Señor me daba palabras siempre. Y yo te digo, el Señor sigue hablando, lo que pasa es que los oídos se han vuelto sordos. Dios nos habla a través de su palabra, a través de nuestros pensamientos, a través de una profecía genuina, pero a través de la comunión en oración. Dios sigue hablando hoy en día, pero los que hacemos mucho ruido somos nosotros. Nuestra vida está tan llena de ruido que ya no escuchamos las palabras de Dios. Le preguntaron una vez a la Madre Teresa de Calcuta: ¿y tú qué le dices a Dios de ver una vida tan consagrada? Una vida que daba tanto fruto en acción social, en altruismo. Y la Madre Teresa contestó esto: yo que le digo a Dios, yo escucho. Son muy pocos aquellos que escuchan a Dios. Dios sigue hablando a través de su palabra, Dios sigue queriendo tener un diálogo con nosotros, pero nuestra vida está muy ajetreada, nuestra vida está muy llena de ruido que no podemos escuchar ya su voz. La santidad contempla entonces que su palabra no es un objeto de museo, no es una palabra muerta ni nunca lo será. Su palabra es viva y eficaz. Por lo cual la santidad también es un constante diálogo con Dios. No se trata solamente de leer historias que nos quieran revelar algo en especial. Se trata de una penetración progresiva de la naturaleza de Cristo en nosotros. Que podamos ser semejantes a Él y que sobre todo tomemos conciencia del Espíritu Santo. Entre más dialogamos con Dios a través de su palabra, más nos limpiamos, más somos transformados de toda inmundicia de la carne y del espíritu y vamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor de Dios no es un miedo a la reprensión. Muchos tienen temor de Dios por el miedo a lo que puede venir, al castigo que pueden sufrir. Y por eso no existe un genuino arrepentimiento. El temor de Dios es honra. El temor de Dios es respeto. El temor de Dios es saber que Dios está aquí y ahora conmigo, aunque nadie más esté. Él es
siempre en mí. Número 2, el segundo elemento que necesitamos para la santidad. Y a mí me encantó esto, que de paso quiero contarles que es algo que estamos trabajando con los chicos. La santidad es el pararrayos del cristiano. Dice en 1 Tesalonicenses 4:7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Los pararrayos, hermano Mica, son instrumentos, más que todo son un metal cuyo origen se remonta, imagínense, a 1753 con Benjamin Franklin. Y el objetivo era capturar el rayo ionizado del aire que causaba daños a las personas y a la estructura del lugar y poder hacer que ese rayo ionizado cayera de una vez la descarga hasta tierra y que no causara un gran daño en todo lo que estaba a su alrededor. Sabemos que un rayo es una fuerte descarga de electricidad. Solo el ver el relámpago de un rayo nos asusta, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de donde un rayo pega en la tierra, pero yo no la he tenido, pero he visto videos y es una cosa asombrosa y créanme, muy peligrosa. En pocas palabras, un pararrayos lo que hace es proteger los daños que ocasiona el impacto del rayo. Similar a esto es la santidad en la vida del cristiano, porque la santidad fluye a través de la toma de conciencia, a través de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hablamos. El apóstol Pablo expresa en Hechos 24:16 lo siguiente, escuche por favor. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tener conciencia significa tener dominio propio de mí mismo, de mis impulsos y de mis propios sentidos. Amén. ¿En cuanto a qué? En cuanto al sentido del deber, en cuanto al sentido de la conducta y sobre todo de mis propios actos. Mientras que la inconsciencia representa a una persona que no está sensibilizada o no es capaz de percibir lo que pasa a su alrededor. Por eso es que hoy en día hay personas que tiran basura donde sea, porque no tienen una conciencia del ambiente. Por eso es que hay estudiantes que sacan los chivos por todos lados, porque no tienen conciencia que los únicos que se engañan son ¿quién? Ellos mismos. Porque aquellos que mienten con intención de hacerlo, no tienen conciencia que el Espíritu Santo se está entristeciendo. La conciencia se nutre del conocimiento de la fe y de la búsqueda de Dios. Dos cosas. La conciencia se nutre del conocimiento de la fe y de la búsqueda de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿la fe viene por el oír la palabra? Entonces el conocimiento viene por la palabra y sobre todo por esa búsqueda de Dios. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Significa que cada uno de nosotros tenemos que elegir entre qué hacer y no hacer, elegir bien. Yo le explico mucho esto a mi hija. Cuando uno toma buenas decisiones, la Biblia le llama, lo que viene después de esas buenas decisiones se llaman bendiciones de esa obediencia. Es decir, efectos de esa buena decisión. Pero cuando uno toma malas decisiones, la Biblia le llama
consecuencias de la desobediencia, es decir, maldiciones. Pero nosotros podemos entender que si tenemos que tomar buenas decisiones, tenemos que tener discernimiento y sabiduría. Porque hay muchos que a lo bueno le dicen malo y que a lo amargo le dicen dulce. ¿Por qué? Porque aún no hay discernimiento y no hay sabiduría. Según les dicte su conciencia, así va a estar fundamentada entonces una conciencia limpia y pura o una conciencia contaminada. El cristiano debe esforzarse por tener una conciencia limpia, y esto lo aplica mucho el apóstol Santiago en su capítulo 3, que dice: ¿quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿Quién es aquel que es entendido? Aquel que capta, aquel que no necesita llevar palo para entender, ¿verdad que sí? Sino que aquel que, como cuando la mamá le echaba una miradita a uno, siéntese, solo con la mirada. O cuando los esposos ya nos entendemos también, ¿verdad? Con un parpadeo nada más, ya me voy porque ya me está llamando. Entendido. No necesita estarle diciéndole y dándole para que entienda, sino dice: ¿quién es sabio y entendido? Sabiduría es tener conocimiento y tener experiencia, pero también practicarla y aplicarla en mi vida. De balde me sirve tener conocimiento de algo, de balde me sirve haber tenido una buena o mala experiencia, pero si yo vuelvo a caer en el mismo error, entonces no hay sabiduría en mi vida. Sabiduría es tener conocimiento, experiencia y aplicarlo en mi vida. Muchos ya tienen cauterizada la conciencia, fíjense. Cauterizada la conciencia, es decir, es indistinto. Ya lo que hacen no les redarguye, no les remuerde, no les trae un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay ausencia del Espíritu Santo y por tanto ausencia de santidad. La santidad debe estar presente en todos los asuntos, en todas las condiciones y hacia todas las personas. No puede existir una división, es decir, un dualismo entre la vida secular y la vida espiritual. Hoy en día muchos creyentes cometen ese error. Todavía preguntan: ¿y usted qué trabaja secularmente? Dios está en todo. Dios está en todo. No puede existir una división entre mi vida secular y mi vida espiritual, porque entonces existiría una fragmentación de mi personalidad, un dualismo, como dicen, aquella alteración psiquiátrica, una bipolaridad. A veces soy cristiano, a veces no tanto. A veces soy espiritual, a veces soy un poco carnal. No existe ni existirá una doble vida o un doble ánimo que pueda ser aprobado por Dios. No hay separación en nada de lo que el creyente hace, porque Dios está en todo. Número 3. La santidad nos revela a Dios mismo. Busque por favor este texto tan precioso, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14, ¿ya lo tiene? ¿Qué le parece si lo leemos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén.
Esta palabra yo la buscaba, fíjense, en el griego, porque a mí me gusta mucho saber de lo que hablo, para que no me entre el espíritu de la chimultrufia aquí. Y poder entender y darme a entender, ¿me entienden? Porque antes de enseñar yo tuve que aprender. Y antes de aprender tuve que desaprender lo que aprendí mal. Esto así es. Seguir la paz significa persigan, decía ahí en el griego. Pónganse en fuga. ¿Qué será eso de pónganse en fuga? Entonces, investigando un poco más, decía, persigan y pónganse en fuga de todo aquello que les robe la paz. Los pleitos, los celos, las envidias, las discordias, las discusiones, todo esto roba la paz y ahuyenta la armonía y la amistad con Dios y el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Dios busca que tengamos paz con los demás. La fe y la paciencia permiten a los creyentes seguir la paz y la santidad, así como un hombre en su vocación, si es carpintero, si es mecánico, si es jardinero, es diligente, es constante, se esfuerza y lucha por esa vocación para que exista un crecimiento, un desarrollo, para que exista fruto de esa vocación. Así debe de ser buscar la paz. La paz se busca de una manera intencional. Yo decido la paz. Muchos tenemos el concepto de que si no me da paz, no es de Dios. Pero a veces estamos haciendo la voluntad de Dios en medio de una gran tribulación, en donde la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos. Seguir la paz es buscarla y decidir tenerla con los demás. La paz y la santidad van de la mano. No puede haber paz sin derecho, ni paz sin santidad. No puede existir el doble ánimo ni las dos aguas de una misma fuente. Queridos hermanos, vivir una vida en santidad es vivir una vida de bendición. Consagrarse y santificarse a Dios todos los días no es algo fácil. En serio, no es algo fácil. Pero hay algo bien hermoso que yo pude entender. Que de parte nuestra la santificación significa consagración al Padre. Yo me consagro a Él. Por ejemplo, cada vez que tomamos acá la Santa Cena, estos alimentos, ese vino es consagrado, es dedicado, es previamente preparado. Eso es consagrar, alguien que se prepara, alguien que se dedica, alguien que se aparta para Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros, la consagración. Pero la santificación es una de las etapas de todo lo que es la salvación en la vida del cristiano. Es lo que la teología le llama el ordo salutis. Desde la conversión, el bautismo, la santificación y el bautismo en el agua también. La santificación es un acto de Dios en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque han habido casos inexplicables por los cuales, dígame usted, ¿cómo hace un alcohólico para aborrecer de la noche a la mañana un trago? Si no es por la santificación de Dios en su vida. ¿Cómo hace un varón
para reprender todo espíritu de adulterio en su vida de un momento a otro, sino es por un acto de santificación de Dios hacia su vida. Tanto es un acto de Dios sobre la vida del creyente como un acto del creyente hacia Dios por medio de la consagración. Santificarnos a Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios quiere que vivamos una vida llena de amistad y de amor en Él, no de sacrificios ni de tristeza. Tenemos que esforzarnos, queridos hermanos, todos los días por vivir una vida consciente y en santificación, por mejorar nuestra carrera espiritual, porque yo creo que muchos empezamos la carrera algo trastraviando, ¿verdad? De repente por ahí nos pegábamos los tropezones o nos los seguimos pegando. Yo creo que sí. Pero lo importante de esta carrera es terminarla, llegar a la meta. Yo tengo aquí a mi abuelita, ella siempre dice, no, yo quiero llegar al final de la meta. Yo quiero llegar para el Señor como debe de ser. Lleguemos al final de la meta como debe de ser. Consagrémonos a Dios todos los días. Dediquémonos a Él y permitamos que el Espíritu Santo cada día forme en nosotros este aspecto tan importante como lo es la santidad, porque yo quiero ver a Dios. ¿Quiere usted ver al Señor? Amén. Póngase de pie. Yo quiero que en esta noche hagamos una oración, porque Dios me decía esto: la santidad es el pararrayos de ustedes, es el que no permite que el pecado destruya nuestra vida. Pero tenemos que hacer que esta santidad sea buscada de una manera intencional. Tenemos que consagrarnos y dedicarnos a Dios todos los días, por desanimados que estemos o por difícil que se nos sea doblar nuestras rodillas, sea cual sea las circunstancias. Oremos al Señor. Padre, en esta noche damos gracias a ti, amado Rey, porque tú te manifiestas en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que la santidad es un elemento tan necesario para poder vivir una vida a plenitud con Cristo, para poder, Señor, mantener encendido el Espíritu Santo en nuestra vida. No permitas que entristezcamos, Padre, esta santidad a través de actos inconscientes, actos que con una mente cauterizada seamos capaces, Señor, de transgredir esa santidad. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos ayudes a llegar a esa meta, que nos ayudes, Señor, a correr esta carrera, Padre. Que tu Espíritu Santo cada día nos enseñe, nos guíe, pero también que nosotros nos dediquemos a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a vivir una vida que evidencie que estamos en santidad, que estamos en conciencia de lo que es ser un hijo tuyo. Señor, que tu naturaleza sea la única naturaleza que tengamos, que no seamos como una fuente de dos aguas, que no seamos como un hombre de doble ánimo, sino que seamos, Señor, una sola naturaleza, que sea tu naturaleza en nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu paciencia y por tu palabra en esta noche. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
Amén. Gloria al Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.